ha sido un viaje intelectual, blockchain, smart contracts, etcétera, de verdad increíble. Entonces, pues me gustaría hacer un poco más de preámbulo, pero pues ya también tenemos, para no variar el tiempo encima. Y les platico brevemente, a Jonathan precisamente lo empecé a seguir en LinkedIn, en redes, pues porque me di cuenta que traía toda una experiencia y todo un bagaje muy interesante en todo el tema de criptos. Hace poco hubo una charla en el ITAM y fue donde dije, pues por supuesto que Jonathan tiene que estar con Legal Hackers, porque aparte tiene ya lo verán, este sentido muy sabroso de ver los temas de forma objetiva. Entonces definitivamente, insisto, tenía que estar aquí. Y luego Pamela y Jorge, la primera que se acerca a mí es Pamela. Pamela, hasta no estoy impresionada, es una abogada que está de frente y abre foros y dice, aquí estoy. Y también dijo, Legal Hackers, quiero estar ahí, ¿no? Y entonces Jorge también dijo, por supuesto que somos equipo y tenemos que estar los dos. Los dos son expertos en temas financieros. Entonces, el chiste de esta plática, de esta tertulia, por así llamarlo, es ver la ley FinTech o escuchar la ley FinTech, pero ya un poco más allá de lo que ya hemos escuchado, ¿no? Que ya hemos escuchado las reglas generales. Sí, de acuerdo, pero vamos a ver si le podemos sacar un poquito más de jugo y ver también qué nos conviene y de qué nos tenemos que cuidar, ¿vale? Entonces, empezamos con las damas. Pamela Soto es abogada de la Facultad de la UNAM y es abogada en Legal and Compliance Advisor, asociada senior, y especialista en Derecho Financiero y FinTech. Y por otro lado, Jorge Tavares, también abogado financiero y corporativo con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y es socio fundador de Legal and Compliance Advisors. Y, disculpen el medio tan poco moderno, no, pero Jonathan es egresado de la licenciatura de Derecho de ITAM, donde te vi, ya realizó estudios de posgrado en la misma institución del 2007 al 2010, trabajó en Quad & Case, y durante esos años formó parte de los grupos de fusiones y adquisiciones y asesoría financiera de instituciones. Durante 2012 y 2013 fungió como abogado corporativo por una empresa de telecomunicaciones, enfocado principalmente en el área regulatoria y la filial en los Estados Unidos. Ha impartido seminarios en México sobre criptomonedas, blockchain, fintech, así como participado en múltiples conferencias y paneles de discusión sobre dichos temas. Por último, ha colaborado con el Colegio de Contadores Públicos de México mediante la participación en diversas cápsulas de YouTube denominadas Comentarios Contables sobre Blockchain y Fintech, para que lo sigan. Muy bueno también. Los escritos tienen una forma de abordar estos temas muy interesante. Y bueno, vamos a arrancar. Les voy a pedir a cada uno que nos dé una pequeña reflexión, una introducción de cómo están viviendo ustedes desde su trinchera y desde su perspectiva. Me da gusto también que esté Pamela aquí porque si fijan, tuvimos solo 2 mujeres y a mí me hubiera encantado tener más. Todavía este mundo y el mundo del abogado que conocimos, ¿no? Sigue teniendo un peso. Nada en el mundo de tecnología. Sí, de hecho, la misma hoy tiene un día especial para las niñas y las tecnologías, bueno. para sumar, se invita a las universidades y empresas a que sumen niñas, Bien. las lleven a laboratorios para que se empiecen a involucrar en temas de tecnología. Qué bueno. Y Legal Hackers también busca esto, ¿no? Que ustedes, mujeres, también tienen ahí, porque aparte, ustedes ven la vida de una forma mucho más completa que nosotros. Entonces, bueno. Vamos a empezar con eso. Yo diría, pues, empezar con las damas, pero si tú le quieres ceder tu charla a alguien más, adelante. ¿Va? No, por favor. Quedan. La verdad es que no tengo ningún problema. Pero bueno, ¿qué es la ley FinTech y cómo la vemos? Como ya lo comentó Mauricio, Jorge y yo trabajamos en un despacho y atendemos a clientes del sector financiero y ahora clientes FinTech. ¿Qué pasaba antes de que la ley se publicara en el diario oficial? Pues había una incertidumbre de qué estaban haciendo nuestros clientes, porque muchos caían en el supuesto de captación, muchos caían en el supuesto de que van a necesitar autorización sí o no, qué va a pasar con ellos, necesitan una institución financiera para prestar los servicios que prestan, no la necesitan. Y había esta incertidumbre de qué iba a pasar o qué estaba pasando con los servicios que prestaban las empresas fintech. Y hay de todo tipo, desde crowdfactoring, crowdfunding, neobancos, por decirlo de alguna forma, wallets.
y todos tenían muy buenos proyectos y muy buenas ideas, pero necesitaban que les marcaran las reglas del juego. Creo que la ley hasta ahorita marca las reglas del juego, no sé si para bien o para mal, todavía, como muchos dicen, faltan las discusiones secundarias y falta ver cómo se va a llevar a cabo y cómo la autoridad va a solicitar que se realicen las autorizaciones y las operaciones. Pero bueno, ya tenemos algo, ya podemos empezar a trabajar, ya podemos darnos una idea de cómo es que necesitan ser las cosas. Como saben, la ley contempla dos tipos de instituciones, crowdfunding y las instituciones de fondos de pagos electrónicos. Sin embargo, también todavía no sabes, o bueno, creo que no sabemos, muchas empresas en el tema de fondos de pagos electrónicos están preocupadas por el tema de las criptomonedas, qué criptomonedas se van a aceptar, qué va a pasar con las que no acepta el Banco de México. Entonces, creo que esa es mi perspectiva desde este lado del abogado que asesora a las empresas fintech. Bien. Creo que para empezar. Sí, en efecto, pues, reglas del juego muy generales, ya se vendrán aterrizando, y pues qué tanto, ¿no? Nos va permitiendo actuar. Así es. Sí. Bien, pues, el que guste, mis amigos. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Este foro está increíble, mucho más relajado de los que he ido, eso seguro. También es otra temática, ¿no? Otro ambiente padrísimo. Yo quisiera empezar con dos comentarios antes de analizar ya puntos específicos de la ley. Y inicié de la misma forma en el INTAM, diciendo que la ley FinTech no es algo natural. ¿A qué me refiero con natural? Pensamos que eventualmente en México se tenía que dar la ley FinTech y por como el mercado iba avanzando, pues tenía que salir esta regulación, lo cual no es estrictamente necesario. Se da la ley FinTech porque el mercado lo empieza a reclamar. No es porque el sector, y siempre hago la analogía con el sector energético, ahí sí es necesario tener leyes que mejoren y vean el mercado de energía renovable. Ahí sí no hay de otra. El mundo va para allá, no nos queda otro camino. Sistema financiero, muchas cosas no iban bien, seguramente, ¿no? Todo el mundo se puede quejar de algo, pero que fuera estrictamente necesario o el paso natural, todavía no. El mundo empieza a reclamar nuevos servicios, nuevas tecnologías, y esto dio paso a la ley FinTech. Entonces, por favor, ahí sí hay que tener mucha claridad en, no, es que esto era estrictamente necesario, no podíamos vivir ya sin una ley FinTech, sí podíamos vivir, mucha gente está en contra, el sistema tradicional, por mucho que nos quejemos, tiene cosas muy favorables. Entonces aquí hay que tener cuidado y distinguir por qué eventualmente se dio, dónde está esta necesidad, si bien no el paso natural. Otro tema que me gustaría tocar de la ley FinTech son los principios. Saltamos directamente a la parte de qué instituciones regula, si tiene sandbox, si vienen secundarias, pero en los principios, al menos es lo que el legislador o lo que todo el mundo deseamos. ¿Y cuáles son estos? Inclusión financiera. Podemos discutir todo lo que es la inclusión financiera, es un gran principio y la ley apunta hacia eso. Competencia, si no hay competencia, y para eso está la ley que nos sirve. Estabilidad y protección al consumidor. La conferencia anterior creo que les dijeron muchas veces que hay que tener cuidado, que hay estafas, eso busca la ley, no solo en criptomonedas, sino en todo el sector que regula las instituciones de tecnología financiera. Neutralidad, habrá que ver qué se refiere, ¿no? Si es mismo acceso, si es el mismo tema que está en Estados Unidos. Y por último, la parte de financiamiento al terrorismo y prevención de lavado de dinero. Todos estos principios deben ser aterrizados y son la línea que debe guiarnos para la ley. Entonces, antes de saltar a ver el capítulo específico de financiamiento colectivo, ¿eso en qué cae en los principios que nombra la ley? Entonces, analizando esto, ¿no? Ya podemos saltar a cada uno de los casos. Yo me quedaría con estas dos ideas iniciales y ahorita les seguimos con muchos temas. Qué interesante, que de entrada es, yo de entrada sí vería que era un nacimiento.
raro, ¿no? Que la matriz del sistema financiero estaba pidiendo esto, pero, O sea, sí, nada más no. de acuerdo, no es como la gran batalla, ¿no? Que es, ya esto no lo resuelve. O sea, no por nada el 2008 no es el parteaguas. O sea, no hay que sacar. Bueno, ni Satoshi saca el paper. O sea, no por nada, pero nada más no. Sí. Sí, No, el no, lugar, el no, momento. O sea, obvio. no llevarlo a donde más pues, pudiera llegar. Creo que, bueno, le quiero seguir, vámonos con Jorge y ahorita ya empezamos el peloteo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, amigo de Hackers. Recuerdo hace exactamente 4 años, cuando escuché la palabra fintech, nada más pelé los ojos y dije, ¿qué es esto? No tenía ni idea de qué era fintech. Hace 4 años participé en el proyecto de constitución de un banco de nicho. Igual, cuando me dijeron la primera vez, vente un proyecto de constitución de un banco de nicho, igual pelé los ojos. Pero después me empecé a sumergir en la normatividad y fui entendiendo cómo opera desde las entrañas un banco y qué necesita para iniciar operaciones. Entonces, durante esta vía laboral, en algún momento estuve en autoridad financiera y me tocó ver la emisión de ciertas disposiciones y nada más me salí de ese lado oscuro ya para poner mi firma. Parte de lo que me sorprende realmente es el descaro del legislador en muchas ocasiones, desde la reforma financiera de 2014, del 10 de enero de 2014. Imagínense nada más, se reformaron casi 39 leyes y disposiciones, y ninguna de ellas, bueno, el logo era inclusión financiera, ¿no? Pero cuando te metías a leer cada una de esas leyes y disposiciones, no se mencionaba ni una sola palabra inclusión financiera. A ese grado, pero en fin, después continuó la evolución. En la Constitución de Banco de Nicho ubican los índices de capitalización. Es más o menos, yo imagino que va a ser lo que le va a impactar a las fintech. Yo creo que las van a regular por el índice de capitalización de acuerdo al grado de riesgo que puedan implicar al mercado. Para bancos es 36, 54 y 90 millones de UDIs. Hay unas instituciones similares que son las sociedades financieras populares que se dividen en 4, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, si vemos los antecedentes un poco de las instituciones financieras que actualmente están en el sector, siempre es dividirlas en bloques de acuerdo a las operaciones que llevan a cabo para la carga regulatoria que les va a implementar la autoridad financiera. Entonces pasa la reforma, no menciona ni una sola vez la palabra inclusión financiera, pero 227 veces la palabra multa. ¿Qué tal? Entonces pasa este periodo y después lleva de la mano, como bien comentar, el legislador dice, ok, entonces ya vamos a meternos no solamente a la parte de inclusión financiera, ahora sí hay que respetarla y ponerla dentro de los principios de la ley FinTech, sino que hay que ponerle más principios, proteger al usuario, temas de prevención del lavado de dinero, control interno, pero hay algo bien importante, o sea, la ley FinTech no es el hilo negro, o sea, hay mucha regulación a nivel internacional que sí se incorporó y eso hay que reconocer de parte de las autoridades. Otra cosa que hay que reconocer bastante son los foros que ya se están abriendo en los que participa directamente la autoridad. Antes, para ir a tocar la puerta a la autoridad para una constitución de una SOFIP o de un banco, era, todo un tema. Y ahora la verdad es que la autoridad es muchísimo más flexible gracias a la ley FinTech. Eso sí es un hecho. Ya cualquiera con un proyecto que está implementando, que tiene ya un cúmulo de personas, que es reconocido y que llega a tocar la puerta, ya hay ese parteaguas para recibirlos y platicar respecto al proyecto para ver cómo se puede integrar a la regulación. El sandbox yo creo que es de las cosas más importantes que contempla la ley, que la verdad fue una innovación tremenda. Yo tengo mis matices ahí un poquito y estoy en la disyuntiva en que si beneficia o no la ley FinTech. O sea, yo siento que por un lado, como se comenta, o sea, hay tal vez reformas más relevantes para el país que pudieran haber generado muchísima mayor inversión, pero también las empresas que actualmente están operando, las instituciones de tecnología financiera, con esa carga regulatoria que de cierta forma se les va a implementar, pues al final del día para el inversionista, de una u otra forma como que se protege porque dice, bueno, al menos ya sé que este cuate tiene
5 registros en Conducef. ¿Cuál es? Registro de contratos de adhesión, registro de comisiones, ya se subió un listado de todas las entidades financieras en CIPRES, ya tiene un despacho de cobranza autorizado para el caso de todas las tecnologías que llevan a cabo Buró de Crédito, toda esa regulación por Conducef, por lo que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Oye, pues ya sé que al menos piden un KYC, porque ya saben al menos quién es la persona que está tocando la puerta para hacer una operación, y ya sabemos que no es un malhechor, ¿no? Ya se les pide también reportes regulatorios en materia de prevención del lavado de dinero, de operaciones relevantes, inusuales, internas preocupantes, transferencias internacionales de fondos y cuando reciben efectivo. Entonces, la verdad, la regulación, ubican la Biblia. La Biblia en el sistema financiero es la ley de instituciones de crédito. Y el Nuevo Testamento sería la circular única de bancos. Aquí es muy similar. La ley FinTech es la parte general y todo lo particular se verá a disposiciones. Entonces, no podemos adelantarnos a ver qué va a sacar el legislador, pero viendo los antecedentes, como les comentaba, de cómo se constituye un banco o una SOFIPO, sabemos que cómo lo va a regular y qué le va a pedir. Entonces, yo creo que nada más es ir un paso adelante y esperar a que llegue la regulación para implementarla, y ya cuando llegue, pues ya tengas todo listo en casa, ¿no? Yo creo que sí. Por ahí. Aquí veo como dos temas que surgen, que es precisamente uno, la inclusión financiera, pero por otro lado también la sobreregulación. Entonces, ¿pudiera ser la ley FinTech esta puerta que nos permita realmente una inclusión financiera? ¿O abre la puerta a una sobreregulación que entonces nos van a dar el dulce de inclusión financiera y terminará siendo lo que ya sabemos? O a una limpieza del mercado. ¿O cómo? O a una limpieza de las instituciones. Mira, Una reforma de qué bueno instituciones. que comentas eso. Hay un antecedente, yo siempre me remito un poco a los antecedentes del sector financiero. Ubican las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas. Sí. Bueno, eran 1.450 SOFOMES antes de la reforma del 2017, en donde se les pide un oficial de cumplimiento certificado y se les pide un manual de prevención del lavado de dinero. Después de eso, de esas 1.400, se pasaron a 705 SOFOMES. ¿Qué hizo el legislador? Bájale. Cortó, y realmente las que estaban operando y las que estaban cumpliendo con temas de prevención del lavado de dinero son las que sobrevivieron. ¿Qué va a pasar con las FinTech? La FinTech de garage, que no tiene el dinero, no tiene la carga regulatoria que implica el dinero. Es dinero al final del día. Tienes que tener una oficina de cumplimiento, un tema de control interno, una seguridad de la información. Entonces, todas esas áreas que debes de tener estructuralmente y orgánicamente, cuesta. Entonces, yo creo que, como bien mencionas, iba a ser una forma de cortar y depurar a las instituciones. Entonces, insisto, la inclusión financiera la siento un poco ahí como va. O sea, yo Cuando le certeza al negocio, entonces podrás con más seguridad ofertar a nuevos clientes. No, pero yo también el tema de costos. Sí. Una fintech chiquita le va a dar un beneficio porque llevas un mercado que de otra manera, o no estabas contento con las extensiones clásicas, o no iba a buscarlas porque no le iban a abrir las puertas. Si no le pones esto, no iban a buscarlo. Y tampoco él iba a presentarse porque se iba a decir que no. Ahora, con estos nuevos costos, ya no va a ser competitiva. O por lo menos su rango de usuarios que lo va a buscar no va a ser tan amplio como antes lo podía tener, ¿no? ¿Qué opinan? Yo creo que eso es verlo en un sentido de ellos contra nosotros. Se puede, claro. Se va a dar, obviamente, se va a dar con algunos. Pero hay tres maneras de ver el mercado. Uno, bancos, crecimiento orgánico o sistema tradicional, con sus labs. Hemos visto varias instituciones que han desarrollado grandes sandbox, industrial, empresarial, y bueno, esos dos son los que han desarrollado. Otra manera de verlo es FinTech. Yo no colaboro con ningún banco, vamos de frente y a ver quién sale ganando. Yo ataco un segmento, soy mucho más lean, flexible, como se quiera, ¿no?, denominarlo. No tengo esa carga, no todo el dilema del innovador, no tengo la curva de aprendizaje con clientes ya establecidos, pero bueno, tengo el tema de escalabilidad, tengo el tema de no tengo un músculo financiero como un banco, peleamos.
La otra, que creo que es la mejor, una colaboración. Ahorita se está viendo, sí, muchos bancos compran fintechs, pero hay fintechs que están dispuestas a proporcionar servicios que el banco o es un segmento que no le interesa, o no genera un beneficio económico, o realmente le cuesta trabajo desarrollar la tecnología tanto interna como a nivel burocrático. Creo que hay que verlo de esas tres formas. En algunos casos, de modo, sí habrá un enfrentamiento porque son mismos segmentos. En otros casos, los bancos, que son realmente los primeros o los mayores inversionistas en fintech. Cuando se habla de fintech, y qué bueno que lo mencionaste, creemos que nació hace 10 años. Fintech lleva desde el telégrafo, siempre lo he dicho. Fintech es tarjetas de crédito, fintech es ATM, fintech es SWIFT, Nasdaq, banca por teléfono, banca en línea. Esto lleva desde muchísimos años. ¿Qué cambió? Que ya los operadores o jugadores tradicionales ya no son los únicos que prestan el servicio. Ya hay las startups que los están prestando porque Internet ha dado estos beneficios. Eso cambió. ¿Cómo se va el mercado? ¿Cómo va a reaccionar el mercado? Bueno, depende desde cada fintech hasta cómo se vaya dando la situación. Ahora un punto bien importante que comentaron. Los grupos financieros pueden tener dentro de su estructura orgánica a fintech, incluso participación accionaria dentro de la fintech. Entonces, ¿qué abre ese parteaguas de que esa colaboración precisamente de un banco, una sociedad financiera de objeto múltiple entidad regulada y una sociedad financiera popular puedan participar dentro de la estructura accionaria de la fintech? Ahora, un tema que aquí quiero soltar es todas las startups con las que actualmente trabaja la firma son sociedades anónimas promotoras de inversión. Nada más levanten la mano si las han escuchado. Son las APIs. Bueno, las APIs, a diferencia de las sociedades anónimas, traen un rubro muy específico que puedes dividir entre clases y series accionarias y otorgar derechos corporativos o patrimoniales al accionista. Y la ley, exclusivamente en el apartado de cómo se debe constituir, dice que deberán de ser una sociedad anónima. Eso es retrógrada. ¿Por qué? Porque entonces la institución financiera, la fintech que está constituida como un SA, se tendría que celebrar una asamblea extraordinaria de accionistas para cambiarla de SAPI a SA. O sea, hay cositas ahí que el legislador tal vez no tuvo el tino de ponerle o ampliarlo, pero bueno, es la parte que vamos a ver una vez que subieron a COFEMER para que se comentara la ley, que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Todos los organismos ajenos a la ley puedan participar y hacer comentarios. Una vez que saben que cuál fue el tema, que la subieron, estuvo un día ahí y se mandó a la Cámara de Diputados. Incluso en lo personal yo le quise poner comentarios y ese era uno de tantos y no me lo permitió. Entonces, bueno, ya esperaremos que la misma evolución vaya sacando más detallitos como este, ¿no? En efecto, la evolución y ya irán saliendo más reglas, como bien Pamela lo decía al principio. Y les quería preguntar a ustedes, ahorita que decías tenemos clientes startup financieras, ¿cómo se está jugando ahorita? O sea, teniendo esta ley que, pues en efecto, como dice Pamela, trata de aterrizarla, ¿cómo llega un cliente a una startup financiera con un abogado? Que te vas a usar en fintech. ¿Cuáles son las herramientas actualmente? Perdón, estoy hablando mucho, tú por favor. Bueno, creo que primero, o sea, antes de que saliera la ley, era como, bueno, vamos a adaptarte con lo que hay y hay que buscar la forma de que no caigas en ningún supuesto en el que te puedan venir a visitar la comisión, en que estés cometiendo un delito. Entonces sí era súper complicado porque ellos no querían jugar con, o sea, hay un riesgo y los costos se elevan. Entonces tampoco tengo el dinero para estar jugando, ¿no? Entonces tienes que analizar todas las posibilidades y creo que eso era lo que nos pasaba y nos costaba trabajo muchas veces. Tienes que analizar todas las posibilidades y justo lo que decía, la colaboración con las instituciones financieras es lo ideal, o sea, era tocar puertas en instituciones financieras. Oye, mira, este es mi proyecto, te puedo dar esto si tú me das esto, y era una negociación y creo que eso es la naturaleza, o sea, esa es la naturaleza que debe seguir teniendo. Y creo que la COFESE, que es la Comisión de Competencia Económica, debe tener un papel muy importante en decir a los bancos, tienen que colaborar con ellos, tienen que participar con ellos, porque aunque
hay un poco de duda de la inclusión financiera. Al final, el 60% de la población no está bancarizada. Entonces, los bancos tienen ese 40% perfectamente con ellos. Y ese 60% no dudo que pueda, o sea, un ejemplo claro, es la tarjeta odio ese ejemplo, pero la tarjeta del metro. O sea, al final es una fintech la que le está llevando. Entonces, inconscientemente estás bancarizando a las personas. O sea, les estás dando una tarjeta para que empiecen a tener operaciones con esa tarjeta. Entonces, yo creo que lo más importante va a ser la participación y, o sea, entre instituciones financieras bancarias o no bancarias y las instituciones de tecnología financiera. Creo que ese es el punto torácico. Entonces, desde antes y después de la ley, es eso, operar. Adicional a lo que comenta Pamela, nosotros cuando llegan, bueno, actualmente en la firma tenemos las 2 y 3 figuras, digo 2 y 3 porque fondos de pagos electrónicos y instituciones de crowdfunding, esas ya están reguladas y se contemplan así como instituciones de tecnología financiera y se mencionan en un apartado, y no sé por qué igual, les digo, el legislador como que dejó en otro apartado activos virtuales. Entonces, ¿cómo llegamos a regular cuando todavía no estaba la regulación? Empezamos por lo básico, que era la estructura corporativa. Sabemos que todas las startups necesitan fondeo para iniciar sus operaciones, entonces lo que les decíamos de entrada, una evaluación de tu empresa para que veas cuánto vale y de partir de ahí sepas qué clase o ser accionaria le vas a dar al tiburonzazo que te van a ir a comprar, porque si no al rato le das un asiento en el consejo y después quítalo, compadre, ¿no? Después, en la parte de regulatoria, principalmente temas de prevención del lavado de dinero. Ahí tenemos todavía un issue porque asesoramos ahorita, que comentabas, temas de ICO, una empresa que está emitiendo su propio activo virtual, y ahorita ya también estamos empezando a entrar a plataformas de exchange que ya entran en parte de fondos de pago electrónico. Entonces, ya hay una regulación y ya tenemos una idea de qué documentos les debemos de elaborar para que ahorita cumplan con el mínimo indispensable, pero ya también estamos, digo, a la par revisando regulación que les va a implementar de lo que totalmente está para los bancos, ¿no? Entonces, es gobierno corporativo, compliance y los contratos, que esos son front y back, pero los principales en front, que cumplan con la ley de transparencia, y que cumplan con actualmente Profeco, pero después van a tener que cumplir con Conducef, ¿no? Entonces, afortunadamente ya se puede empezar a jugar, ¿no? Ya en se ese puede tema, en empezar a ese jugar. campo. Y hay otro concepto que justo lo quiero retomar, que ha sido la inclusión financiera, ¿no? Retomo lo que dijiste, Pamela, que por un lado todavía tenemos a la población que todavía no está bancarizada y que pareciera que esto no va a ser la solución para bancarizarla, ¿no? Entonces, ¿cómo se come la inclusión financiera de frente a esta ley? O sea, ¿sí nos lo está permitiendo o es lo mismo? ¿O por qué está tan de la mano ley fintech e inclusión financiera? Siento que se va a quedar igual. No creo que se quede igual. La ley fintech no es la solución. En la conferencia anterior lo dijeron muy claro. Antes de inclusión financiera, hay que tener educación financiera. La ley fintech, al parecer, demuestra los caminos, las instituciones. Pero la educación financiera, ¿a qué se refiere? Uno, que la gente pueda administrar el interés compuesto. Si no saben ni qué es un interés simple, un interés compuesto, tenemos un serio problema. Muchísima gente no tiene idea. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Tampoco. Pasando al segundo paso, una vez que ya sabes más o menos qué es el producto, ¿sabes manejarlo? ¿Tienes experiencia, conocimiento de más o menos qué hacer con él? Tampoco. Y una tercera parte es, ¿confías en la gente que lo está regulando, en la gente que lo proporciona? Una vez que hayamos atacado esos temas, podemos de la mano, ahora sí, ir con la inclusión financiera. Como lo preguntas, ¿la ley lo hace? No, pero sí genera nuevos canales. Creo que financiamiento colectivo ayuda a un segmento que tiene más complicaciones para tener acceso a un crédito. Inversionistas pueden mover su dinero. Creo que ese segmento es básico, pero creo que la verdadera inclusión financiera no puede ser dejada a las fintech. Tiene que ser de todo. Y qué mejor ejemplo, y siempre repito, de inclusión financiera
y la tienda de conveniencia, Oxxo. ¿Cuántas sucursales hay? Pocas. Oxxo tiene 16,000. ¿Qué puedes hacer ahí? Todo. ¿No? O sea, no pagaron no la entrada hoy porque pues lo iban a poner exacto, pero seguro. Claro, pero seguro. Oxxo está silenciosamente acaparando todo el mercado financiero. Y escucharon esta semana o la pasada, ¿quién sacó una nueva tarjeta de débito? Amazon. Entonces son fintechs, pues, ya tienen, o sea, ya son híbridos. Y eso es inclusión financiera llevado a otro nivel, a escala masiva. Entonces, ahí puede ser un gran... Y hay incluso, yo creo que, regresando un poco a la pregunta, si hay inclusión financiera, yo creo que sí. Han escuchado hablar del concepto de share economy, creo que todo el mundo está mirando para allá, dándole confianza a un tercero para llevar a cabo una operación o poniéndole tu vida, como se la das a un Uber, que maneja como loco, ¿no? También no solamente está cambiando esa economía colaborativa, yo siento que parte de la evolución de la implementación de fintech como inclusión financiera, yo creo que es por el mismo arrastre que trae todo a nivel internacional, todo el mundo de ya estar harto de la institución, ya estar harto de los gobiernos, y un poco, entonces, de irse descentralizando de eso y que haya elementos que te puedan permitir llevar a cabo un producto o servicio financiero. Yo creo que eso es lo que hizo el boom, justo porque vean, ahorita lo comentaron, Amazon, se llaman Big Tech, es Amazon, Facebook, PayPal y Google. Las Big Tech van a formar un papel importante y a esas sí les van a tener los bancos, porque vean el tamaño, ¿no? No, y de lo que decías ahorita, justo voy a sonar muy millennial, pero la descentralización es como el sueño, o sea, y justo parte de share economy es eso, ¿no? No depender de algo central y algo que te controle y que tú puedas decidir más sobre hacia dónde quieres ir y cómo lo quieres hacer y qué riesgos quieres llevar y qué riesgos no quieres llevar. Creo que eso es parte, o bueno, un principio de fintech y siempre, o sea, siempre se debería de respetar ese principio. Y creo que va a ser el éxito o el fracaso, o sea, el día que se olvide cuál es como la naturaleza, y justo como tecnología como blockchain, que es lo que busca, ser iguales, que todos conozcamos qué es lo que pasa atrás, o sea, qué pasa con nuestro dinero, a dónde se va, quién lo mueve, qué hacen con él, creo que es parte de la naturaleza de fintech. Y si se olvida eso, bueno, entonces vamos a volver a lo tradicional y va a ser una ley más y va a ser instituciones más. Con ese punto, ¿no crees que también la palabra blockchain y esta idea maravillosa, descentralización o más bien distribución, se ha llevado a un punto, no desvirtuarlo, pero venderlo como que es la panacea y la solución? Es muy bueno y hay aspectos donde podemos, pero no en todo. La centralización, ciertas estructuras jerárquicas, tiene mucho sentido. Blockchain, para mí, en lo que tiene mucho sentido es transparencia si lo necesitas, si no confías en nadie. Seguridad para que no estén solo en una canasta. Inmutabilidad, excelente. Todo eso aplica para cualquier industria que ahora lo quieran vender. Y creo que se ha llevado a un hype de... Sí, ¿no? El hype cycle está ya en la cumbre. Y creo que sí hay que tener mucho... Igual las criptos, sí, todo tokenizado, pues no sé si realmente... O sea, no sé... Justo por eso aclaré, Exacto. voy a sonar muy millennial. No, lo aclaré antes, porque creo que tienes que... Pues es como un sueño, y blockchain a veces lo digo de broma, pero es como un sueño anarquista, o sea, en el que, bueno, la anarquía también... Entonces, ni todo es muy bueno ni muy bello, pero puede servir para, o sea, por ejemplo, blockchain en el voto podría cambiar muchas cosas en este país, por ejemplo, ¿no? Ya en África creo que ya y funcionó, entonces igual aquí iría a soñar un poco. Tal vez nos están vendiendo la descentralización, pero más centralizada que nunca, ¿no? Bueno, o sea, no puedes llevar ahora el control de absolutamente todos. Y si alguien se dueña, por ejemplo, de una red, de una blockchain, si alguien tiene la mayor parte de eso, puede mantener el control de todos los que participan. Como un single Entonces te pueden vender la idea de descentralización, Masternode. pero realmente está todo centralizado. Ahí es donde ya vienen los algoritmos de consenso, ¿no? Por ejemplo,
si vamos a criptos, que los mineros, dependiendo cuál red, se puede, desde, no solo que tengan poder, el hash rate, sino la ubicación geográfica es otro tema. Pero sí, o sea, mucho cuidado que no... Esa es la gran virtud y el temor, ¿no? Que deben, ¿no? La centralización, descentralización, todos nos vamos a volver dueños de ella, entonces ¿en quién va a confiar? Vamos a confiar en todo. Ahora, en este caso, el de, ¿cómo se llama? De los comunes, ¿no? ¿Cómo se llama esta historia? Ajá. Cuando algo no es de todos, no es de nadie en particular, luego tenemos, por eso los incentivos económicos es tan importante y la parte, seguramente hablar un blockchain privado contra público, híjole, es complicado porque lo que es de todos no es de nadie. Y pues a mí, no, entonces ahí es otro tema de quién. ¿Cómo nos deja la ley FinTech a México? Es decir, hay muchas opiniones a favor de que pues, México es la punta de lanza por esta ley, esto está magnífico y le vamos a ir poniendo el camino a Sudamérica. Y por otro lado, pues tenemos no todo lo contrario, no es cierto, o sea, para que lo hicieran de esta manera. Entonces, ¿cómo estamos colocados con esta ley FinTech respecto a Latinoamérica y respecto al mundo? Yo creo que hace medio año estaba Brasil, México, Colombia, Chile en la estructura de cuántas fintech estaban surgiendo. Después de 6 meses para acá, México dio el saltito a Brasil y se coloca en primer lugar. Yo creo que el hecho de que México sea la punta de lanza de todas las fintech, eso ya es para voltear a ver a todos los inversionistas y poner la mirada en nuestro país. Y segundo, como yo decía, cuando tú metes lana a una empresa, pero no está ni constituida, no hay consejo de administración, que aquí permiten el administrador único. Una de las cosas que también están dando cierta flexibilidad a las fintech para que puedan tener un administrador único si lo deciden o no, y también un comité de auditoría, también dependiendo del número de empleados o el número de ingresos que tengan. Entonces, yo creo que el legislador sí está siendo muy permisivo, de acuerdo al nivel que va a salir de regulación para que les apliquen. Yo creo que favorece la ley FinTech porque da seguridad jurídica a los inversionistas. Sin embargo, yo creo que en el aspecto de criptomonedas y de activos virtuales, yo creo que estuvo bien que no se regularan porque realmente y honestamente la autoridad no sabe qué va a regular. Mejor dice, mejor le entiendo y nada más que se acerquen y los quieren un registro. Ajá, ¿y quién dice ese registro? Pues todos nosotros, porque la transaccionalidad que se hace de la moneda, entonces ya se vuelve famosa, entonces ya eres famoso, vete para acá para mi registro, y ya te ponen ahí. Entonces yo creo que sí fue muy flexible el legislador y decir, oye, no me aventuro a regular algo que no entiendo completamente, nada más los tengo aquí supervisados, los tengo a la vista, al final del día no se me pueden escapar porque pues, son públicos, ¿no? Ya sabemos cuántas monedas hay. Entonces yo creo que balanceó bien la carga regulatoria. Donde me da pavor es en las discusiones de carácter general, porque ahí de verdad se puede volver loco o se puede fumar un churro y sacar una legislación de miedo. Entonces, desde mi punto de vista es buena la ley FinTech. Por otro lado, la carga regulatoria que va a implicar, a mí me sorprenden las autoridades financieras. Si actualmente las autoridades financieras, llámese Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México y Conducef, bueno, y PAP aquí no les aplican, todos los ahorritos que metan en las fintech no están protegidos, una vez se los digo, pero bueno, todas las autoridades financieras, de cierta forma, no tienen capacidad de supervisión, no tienen capacidad de autorizaciones, no tienen capacidad porque no les dan las manos. Entonces, llegar a regular otro sector por la cantidad de empresas que van a seguir surgiendo, yo creo que también ahí tiene un problema muy, muy grande la autoridad, en lo cual la misma tecnología los puede ayudar a regular a las mismas fintechs, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo que busca la autoridad. Váyanle pensando cómo una blockchain puede ayudar a la autoridad porque va a ser necesaria. Y yo quiero comentarlo, o sea, también la pregunta, creo que lo mencionaban al principio, fue un tema político también. O sea, presentar la ley el día que la presentaron, en el lugar donde se presentó, o sea, espero
espero que no pase nada, pero, o sea, tiene un tinte político. Estamos en el 2018, se necesitaba decir, estamos haciendo mínimo, tenemos una bandera de algo bueno, entonces, sí, estamos apoyando a la tecnología, estamos apoyando a las startups, a los jóvenes, entonces hay que tener como eso en el radar, que lo hicieron porque tiene que salir, se tiene que aprobar, ya, publica, la presenta, la firma, todo, entonces no hay que olvidarse tampoco de eso, ¿no? Igual si se hubiera quedado un poco más tiempo en el horno, a lo mejor se hubieran negociado más cosas, a lo mejor se hubieran discutido otras cosas, la tecnología hubiera avanzado un poco, no sé, pero yo sí creo que hay un tinte político que no debemos de dejar. Fue el sexenio del emprendedurismo, ¿no? Entonces, en consecuencia... Pepe Toño. Sí, sí, fue el año de Pepe Toño, sobre todo el pasado, pero sí fue el sexenio de... Bien, híjole, es que son muchas cosas. Bueno, ¿tú cómo sientes la ley en respecto al mundial? Sí nos coloca como buen jugador para empezar a pelotear a gusto. Sí, no, nos coloca en un muy buen lugar. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Del tema de la cultura. Porque te acuerdas que también está, ¿no? O sea, ya tenemos como la herramienta, los papeles, la cultura nos va a dar y empezar a salir al mundo. El tema cultural es muy importante, muy interesante. E iba a tomar el ejemplo de, yo creo que el país número 1 en Latinoamérica en temas de fintech, un poquito más criptos y fondos de pago, es Argentina. Argentina lleva muchísimo tiempo en este segmento, es de los primeros países y más avanzados. Sobre todo hay empresas sumamente desde SAP hasta Risk Labs, que ninguna en México ha llegado a ese nivel, al menos en términos de criptomonedas y de sentido. ¿Por qué se dio en Argentina este cambio? La situación económica. Muchas veces en los lugares donde las criptos, blockchain tienen más sentido, no es en los más avanzados, donde el sistema funciona muy bien. Los nórdicos difícilmente van a incorporar este tema. Sí, lo han incorporado blockchain en propiedad, en sentido, pero las criptos funcionan bastante bien. Argentina, Venezuela con sus matices, tienen grandes desarrollos, porque la cultura, la idiosincrasia hasta cierto punto del pueblo, reclama este tipo de innovación. Entonces sí hay que tomarlo desde el tinte político, lo cual es muy importante, y cómo va a reaccionar México con lo que pase en unos meses, hasta la cultura, qué tan emprendedores somos, qué tipo de emprendimiento se lleva en México, y todo eso tiene un tinte muy particular para poder, no predecir, pero más o menos dilucidar hacia dónde va el mercado, cómo va a reaccionar. Y te repito, Argentina es el gran ejemplo de Latinoamérica por un tema quizá de necesidad, más que de, pues, esto está padre. Entonces, México, está bien, pero Ahí no es. qué bueno, ¿no? ¿Quieres completar con algo, Jorge? Porque quiero regresar con Juan. Yo creo que también el tema igual, otra vez, de los antecedentes, España está muy metidísimo en temas de regulación de estas instituciones, y es lo más parecido por el tipo de sistema jurídico que tenemos, el common law. Entonces, perdón, lo que está haciendo, lo que está haciendo actualmente España, está bien interesante, porque está metiendo regulación, pues, seccionada. O sea, no está metiendo todo en una ley, lo está metiendo como en disposiciones de acuerdo al movimiento de las instituciones de tecnología financiera. Entonces, yo creo que también hay que voltear a ver a otros lados de cómo se está regulando, y más o menos implementarlo aquí a la regulación mexicana. ¿No? Y bueno, y con base en que estaba muy politizado, pues también ya está la orden de que salen las reglas ya. Entonces, ¿cómo atendemos ese tema de los jóvenes? Creo que ya me entendiste, pero traigo un tema politizado, traigo por otro lado, se me abre el campo de fintech. ¿Cómo hacer a un lado estos tintes y de verdad transmitírselo a nuestros clientes y a la población de estos beneficios que nos deja la ley fintech lo más auténtico, o sea, quitándole estas seguras fallas o posibles fallas que van a salir por el rapidito, y con también tendencias hacia otros sectores. Bueno, jóvenes, sí. El tema es jóvenes, ahorita en esta ronda.
Porque para todos estamos. O sea, el 60% de la población que no está bancarizada, un gran número, pues somos jóvenes, ¿no? Y somos la mayoría que está quedando, o sea, en la pirámide poblacional de México estamos abajo, somos más. Entonces, de alguna forma tienes que llegar con estas personas que están convirtiendo en adultos y que empiezan a generar ingresos y que fiscalmente no declaran y que su dinero, pues es que tampoco es que tengamos mucho para guardarlo en cuentas o invertirlo. Entonces, creo que las fintech, o sea, bueno, y la ley, una de las cosas que decía, bueno, que intenta hacer es proteger al cliente de la fintech, ¿no? Porque ya está en la conducir, entonces si pasa algo, pues bueno, mínimo ya vas a poder ir a hacer tu queja como en cualquier otro banco. Y como joven, las fintech te dan un ambiente de confianza, donde te dicen aquí va a ser, la comisión va a ser menos alta, no te pido tantos requisitos para darte un préstamo. A veces había un chiste que me contaban hace poco que decía que los millennials prefieren ir al dentista que al banco. Entonces, es ahí el problema, y lo que decían, es educación. Entonces hay que educarnos financieramente, hay que educarnos, y parte de lo que la ley FinTech también contempla y lo que la ciudad FinTech contempla es la educación financiera. Y hay muchas aplicaciones que eso pretenden. O sea, ya hay muchas empresas, muchas startups que te ayudan a ver cuánto gastaste hoy en un café y lo que no gastes hay que ahorrarlo. Entonces, la educación es como, pues es todo. O sea, si no estamos educados, no podemos pretender que vamos a evolucionar súper rápido porque está la ley FinTech. Pues es educación. Generacionalmente tenemos la posibilidad de, no sabemos algo, lo googleamos. Entonces, eso mismo deberíamos de hacer financieramente. Y creo que ya hay startups que lo están haciendo. Y yo tengo esperanza en que esto funcione. O sea, de verdad espero no sea una carga regulatoria, espero los clientes de las fintech se sientan cómodos y encuentren, que no empiecen, ¿cómo decir? O sea, que no empiece a pasar temas que ya han pasado antes en otras instituciones financieras, que de repente se vayan con el dinero de los clientes y la autoridad no pueda hacer nada y no haga nada y no hay cómo hacer algo. Se vienen cosas complicadas como los delitos cibernéticos, scam, phishing, pero bueno, ya vendrá todo a su tiempo, todo a su tiempo. Les voy a poner un tema muy concreto y lo que les venga a la mente respecto a la ley FinTech. Sandbox, ¿qué nos puede platicar, Jonathan? Sandbox. Me gusta la idea del sandbox, creo que está un poco complicada, sobre todo cuando dice se aprobará o se considerará la autorización temporal a juicio de la autoridad. Pues con ese juicio entiendo que no puede ser abierto a todos, pero en las disposiciones es un tema muy sensible. O sea, si vamos a poner una carga excesiva, podemos inhibir el mercado. Es una gran barrera de entrada, podría ser. Otro tema, no sé si los 2 años es suficiente. Para algunas me van a decir, es que es mucho tiempo, madura perfecto. Para algunas otras quizás necesitarás mucho más tiempo para madurar. No me gusta esa parte de que esté limitado. La parte de sandbox en instituciones financieras tradicionales, que lo tiene sentido, pero ahí no, o sea, también habrá que ver cómo opera. La Junta de Gobierno de cada comisión lo tiene que autorizar, también puede retrasar mucho el proceso. Una parte que no se habla tanto del sandbox, y a mí me parece antes del sandbox regulatorio, como un sandbox industrial, donde se pueden compartir ideas, es al final el grupo de innovación financiera, algo así lo denominó. Creo que ese es el lugar donde se puede discutir tanto los emprendedores, comentar qué requieren, qué buscan, y la autoridad conocer las necesidades y así poder llegar a una regulación o a un salto hacia el sandbox regulatorio. El tema es que, siempre lo he dicho, menciona que se reunirá cuando menos una vez al año. Pues, no sé si una vez al año sea suficiente para poder realmente la sensibilidad del mercado, asesorar a los emprendedores y realmente cuando salten al sandbox regulatorio ya vaya mucho más aterrizado y digerido las necesidades. Entonces, y creo que adicional el sandbox es, pues, vuélvete loco, nada más avísame con un dictamen qué estás haciendo y aquí te digo si te voy a regular y de qué forma. Pero el tema es que sí son muy específicos en cómo se va a hacer, dependiendo del número de operaciones que tengas, dependiendo del número
de clientes que tengas o dependiendo del riesgo. ¿El riesgo de cuál? Pues operacional, jurídico, legal, todo puede ser riesgo. Entonces, esa parte discrecional que tiene la autoridad o que la faculta para definir qué es y qué no, yo creo que ahí es donde siempre nos volvemos locos al decir, oye, ¿cómo lo interpretas? O sea, me vas a dar 2 años, después puedo pedir prórroga otro año, y tengo que venir aquí a darte un dictamen, pero ¿qué tiene que decir el dictamen? Eso va igual en mis posiciones. Pero a mí lo que me asombra es que el comité interinstitucional, que es la que va a ser de la mano para la Comisión Nacional Bancaria de Valores para autorizar a las instituciones de tecnología financiera, es un comité formado por autoridades, ¿no? Y ese es los que va a regular a las instituciones de tecnología financiera. Pero busquen la definición de Junta de Gobierno en la ley FinTech. Chéquenla, no está. ¿Por qué no está? Porque la Junta de Gobierno es un nivel más arriba, en donde está ya la Secretaría de Hacienda, donde participan actores de mucho más fuerza, y ellos sí quieren ver qué están haciendo en temas de innovación. Me imagino que por ahí va, para cachar y ver cómo regular esos temas y tenerlos de primera mano. Entonces yo creo por eso hicieron la distinción entre comité interinstitucional, tú autoriza y regula a las que actualmente ya conocemos y están en la ley y son las que ya vamos a empezar a definir, a operar. Y yo, Junta de Gobierno, me quedo con las innovadoras y me quedo con el sandbox para autorizarlo discrecionalmente. Yo creo que también es un tema ahí que al momento de la lectura detallada te van brincando y dices, ¿por qué una figura y otra? Y pues, sí falta la definición de Junta de Gobierno porque hay miles de juntas de gobierno de diferentes instituciones, de organismos descentralizados públicos y privados, públicos y de organismos desconcentrados. Entonces, ahí sí valdría la pena adicionar esta definición de Junta de Gobierno en la ley. APIs. APIs. Yo creo que No, APAM tengo. APIs me encanta porque es compartir datos. Yo creo que va a venir mucha regulación del Instituto del INAI, tiene un brazote. Va a venir mucha regulación de parte de ellos. ¿Por qué? Porque realmente estás compartiendo datos sensibles de tus usuarios, pero sí debes de tener cierta seguridad de la información al momento de compartirlos. Y esos contratos que se celebren son contratos sensibles. ¿Qué quiere decir? Que los vas a tener que mandar a la autoridad y la autoridad al momento de tener su checklist va a decir, oye, pues tienes que dejarme auditabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier día voy y te toco la puerta y no a ti, institución de tecnología, al que estás contratando para hacer la API, o si tú la estás haciendo, a ti directamente. Auditabilidad, niveles de servicio, matrices de escalamiento. Yo creo que también van a regular mucho la inscripción de esos datos y ahí entra otra vez seguridad de la información, un CISO. Yo creo que las instituciones de tecnología financiera, esa figura la van a tener que tener sí o sí, porque va a ser el encargado de las APIs. Pero también las APIs me dan miedo, porque los bancos, a ver si se van a dejar y van a permitir que te conectes a plataformas. Voy a agarrar mis cositas y me voy con otras. Entonces creo que más autoridades van a tener que participar, ya lo había dicho antes, la COFESE va a tener que ser una de ellas y decirles, o sea, nos tienes que dejar sí o sí, aquí pueden decir, bueno, sí te dejo, pero nada más tantito. Creo que eso también falta definirlo. Si se logra, va a ser una chulada. Y entonces ya aporta un poquito más todo lo que no estoy de acuerdo. Dos cosas, una buena y otra buenísima. El 76, donde están las APIs, ya dice, la información es suya, no del banco. Es una maravilla. O sea, estamos aclarando las cosas. Mi información, con quien yo la quiera compartir, lo decido. No el banco, no una institución. Eso es buenísimo. Tema complicado. ¿Dónde ya sucede este Open Banking y las APIs? Europa. La PSD2, la Directiva de Pagos Europeos, ya entró de la Unión Europea, entró este año. Sumamente complicada, llevan años peleando, viene desde la 1, ahorita se implementó la 2, y todavía no llegan a un consenso. Entonces, creo que hay que tomar este ejemplo y ver que no muy complicado, porque también otra barrera de entrada, ¿qué requisitos le vas a poner para la interfaz? ¿Qué sistemas tiene que tener? ¿Qué niveles de seguridad tiene que tener? Ahí es muy sensible el tema, digo, se va a ir aterrizando. Lo bueno es que aquí dijeron 2 años en lo que sacan las secundarias y 1 más para implementarlo. Mínimo 3 años
No la llevamos A ver qué hacen en otras latitudes y lo incorporamos. Es el tema. Perdón. Sí, sobre las APIs, no había quedado estipulado como obligatorios en los bancos que tuvieran sus APIs abiertas hacia las... Sí quedaron obligados para ciertas instituciones. De hecho, marca cuáles son las transmisores de dinero, los bancos y no recuerdo la otra figura que contempla. Pero sí los están obligando, que ese es uno de los temas que más me impresionó, porque ya no es de si quieres, es de obligo. Ahora, la ventaja es que lo manejan como una transferencia de datos personales. Váyanse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y transferencia y remisión es muy similar. Remisión es cuando en la estructura orgánica compartes datos entre tu holding y tus subsidiarias. Y transferencia es cuando es un tercero ajeno al origen o la finalidad con la que recabaste esos datos. Entonces, tienes que tener su autorización expresa. Esa es la palabra clave. Necesita la autorización expresa de Pamela para poder transferir un tercero esos datos personales. Y en caso de que ya obtiene la autorización expresa, los transfieres, una vez que llegan a este nuevo puerto, a este tercero, todavía cuando le van a llevar a cabo una operación le tienen que avisar y decirle, oye, ahora voy a tratar tus datos para una finalidad diferente. ¿Estás de acuerdo? Y si dentro de los 5 días dice, no estoy de acuerdo, va para atrás y ya no pueden utilizar esos datos. Entonces, yo creo que sí se protege de cierta forma estas transferencias. Y además, yo creo que va a beneficiar mucho porque pues, es un open banking. O sea, al final del día es un poquito descentralizar el sistema. Sí, pero al final, o sea, mi inseguro, por mi comentario, seguro lo preguntabas, es va a haber muchos requisitos para compartir esa información. Es ahí donde pueden empezar las trabas de parte de los bancos. Y al final te conectas a ellos, entonces siempre puede haber algún pretexto. Entonces, justo por eso digo que la empresa tiene que tener así, a ver, las abres y los tienen que obligar, porque, o sea, aunque diga que es obligatorio, ¿a qué nivel va a ser obligatorio? ¿Y con qué reglas vamos a jugar? Entonces, es ahí donde a mí me da miedo. Ya me asustaste. Bien, pues para cerrar, quiero incluir el tema que te iba a preguntar para que lo unas junto con tu comentario de despedida. Crowdfunding. Crowdfunding, bueno, todos alguna vez, o bueno, hace como 2 años, esta plataforma en la que fondeabas proyectos de diseño. Yo me acuerdo que hace 3 años, todavía vivo en la universidad y mis amigos de diseño industrial era como, no, es que hicimos una cartera increíble, entonces necesitamos producción y era un sueño porque decías, bueno, me van a dar dinero de todos los lugares del mundo y voy a tener dinero para hacer toda una línea de carteras y venderlas, ¿no? Sí, pero pasaban después muchas cosas que no sabían a dónde se iba el dinero, cómo se los daban y había un tema. Creo que es una buena oportunidad el crowdfunding y a mí sí me parece que la ley FinTech sí pone bien, o sea, sí pone unas reglas claras para ambas partes, para los que están invirtiendo y para los que están solicitando, ¿no? Porque muchas veces había una incertidumbre jurídica para ambas partes, ¿no? Bueno, ¿y quién es al que le estoy prestando el dinero? Y si se desaparece y esa SAPI, quién sabe dónde está, ¿no? Entonces ya hay un registro, ya está la CONUCEF, justo lo que platicaban en la plática pasada de los tokens de seguridad, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no es lo mismo cuando en un fideicomiso, pues sí, como decía, es muy caro participar en un fideicomiso, ¿no? Entonces yo cuando voy a poder tener un pedazo de un edificio que pueda rentar ese pedazo y que yo pueda tener una inversión, nunca, ¿no? Entonces creo que estas nuevas tecnologías te permiten a ti como, voy a volver a decir, como millennial, aspirar a poseer algo, ¿no? Porque, y lo digo muy como millennial y a lo mejor es de risa, pero siempre hago la comparativa de mis papás a mi edad ya tenían una casa y yo no hay forma de que tenga una casa, ¿no? Entonces tenemos que buscar estas tecnologías que te permitan acceder a otra forma de capitalizarte, a otra forma de acceder a otros beneficios, a otros commodities, que mientras más seamos, más difícil va a ser. Entonces, es ahí como mi punto. Y para concluir, para mí sí, toda la tecnología y la ley FinTech, espero no es un sueño, espero se vuelva una realidad, en la que más personas se incorporen al sistema bancario, en el que no tengamos que estar obligados a las reglas de los bancos y a las comisiones que ellos te piden, y bueno,
un niño te puede dar un crédito, o sea, hace rato en la tarde estaba con una amiga, fuimos al banco y no le dieron una tarjeta de crédito, ¿no? Así, y tenía en su cuenta una buena cantidad de dinero, pero no tienes historial crediticio, entonces no te puedo dar una cuenta de crédito, entonces ella no podía hacer unas compras en internet porque solo aceptaban tarjeta de crédito, ¿no? Entonces las fintech te permiten tener una tarjeta con la que puedas comprar en internet y ya no necesitas pedirle a un banco un crédito. Entonces, para mí, pues, espero que todo salga bien y que sigan existiendo más fintech y que las disposiciones secundarias no vengan muy Tan rudas, sí. Jorge. Pues ya dijo mucho par de crowdfunding, de capital, de deuda, y este sistema que se comparte un riesgo de las pérdidas. Yo creo que estas tres figuras ya están muy establecidas, de cierta forma bien reguladas. A mí me encanta la idea del crowdfunding porque justo es eso, cuando no tienes un historial crediticio, no tienes acceso a esas instituciones que te permiten llegar ahí, está esta opción, ¿no? Y reflexión final, en general. A mí me encantaría, me voy a autopreguntar, Por favor. Instituciones de fondos de pago electrónico, me encantan estas instituciones porque tuvimos una charla, trabajamos con uno de los agregadores en Guadalajara más grandes de México, y la primera pregunta cuando estaba en la ley FinTech me dijo, oye, ¿me aplica o no me aplica? Dije, no tienes problema, a ti te aplican las disposiciones de redes de medios de disposición como agregador. Tú pasas toda tu lana a través de un adquirente, una cámara de compensación y se lo das al tarjetaviente cuando es una operación y el banco regresa otra vez y toda la pasarela de pagos ya estaba muy regulada, pero aquí se abre otra puerta otra vez y dicen, oye, no solamente las instituciones de fondos de pago electrónico van a llevar a cabo operaciones con sus mismos recursos, sino que pueden participar en las redes de medios de pago. Entonces, cuando vi redes de medios de pago dije, ¿qué van a hacer con ellas? ¿Por qué? Porque pueden participar, quedan vivos. O sea, pueden participar como una empresa especializada que vean las disposiciones de redes de medios de disposición, y por empresa especializada se entiende un carajo. O sea, no dice qué es. Es como todo lo que no entre como emisor, como adquirente, como agregador y como cámara de compensación, esa es una empresa especializada. Empresa especializada, ¿quién es? Quien puede emitir un BIN para una tarjeta de crédito débito. Es una ayuda para el emisor, para que emite las tarjetas, es una ayuda para el agregador, que es el que hace los cobros con las tarjetas de crédito o débito, ¿qué es? Entonces, de por sí no se entiende mucho esa figura de empresa especializada, y luego en la ley FinTech se dice que puede llevar a cabo operaciones de acuerdo a las disposiciones. Yo creo que ahí sí vamos a encontrar en las siguientes disposiciones algo muy, muy interesante que nos va a dejar un buen o un mal sabor de boca. Muy bien. Jonathan. De crowdfunding, no, ya nada más. Por último, creo que después de Wallet viene la consolidación en crowdfunding. Hay muchas oportunidades, pero también creo que se ha manejado. Está muy grande el segmento, hay demasiadas, y con todas las disposiciones se va a ir acotando, y tiene que ser por segmentos específicos. Hay grandes oportunidades, pero sí hay que ser muy, muy focal. Va a ayudar a gente no solo en la parte de, pues, puedo tener una propiedad, sino financiar un negocio, yo como emprendedor, que la gente me ayude. Creo que tiene consecuencias sumamente positivas, pero viene consolidación. Comentario final, creo que hay que ver la historia, no se repite, pero no es circular, pero no cíclica, no una elipse. Y la evolución tarda. Últimamente se ha acelerado, ¿no? en los últimos años, claramente los productos, servicios tienen un crecimiento exponencial. La cabeza no está creciendo. Exacto, cuando dicen, ¿no? ¿Cuánto tardó en un celular llegar a no sé cuántos usuarios? Luego, ¿cuánto tardó Facebook? Cuando ves crecimientos exponenciales no lineales. Aún así, toma tiempo. Entonces, todas estas instituciones falta que maduren, faltan experiencias de mercado, tanto buenas como malas, y el sistema va a ir creciendo, pero tampoco podemos esperar un cambio radical y que el día de mañana todo se resuelva y que tanto un sector gubernamental lo tenga todo listo, como que los emprendedores puedan demostrar soluciones instantáneas.
Pues creo que en este estilo afloje viene la verdadera evolución y solo hay que ver al pasado para darnos cuenta que sí cambiaron las cosas, estamos mucho mejor que hace unos años, pero toma tiempo, son batallas y pequeños pasos. La ley FinTech es un paso, un pequeño paso, pero hay que verlo, hay que aprovecharlo y trabajar sobre ello. Seguramente cosas buenas saldrán de todo eso. Así será. ¿Alguna pregunta, comentario? Pregunta. Venga. En el sector que están ustedes, que es de conocer, por ejemplo, ahorita lo de la ley FinTech, en general me quedó la idea de que ni buena ni mala, no se sabe. Entonces sí queda igual, quedo con la duda. Entonces ustedes, que son los expertos, ¿qué tantos expertos hay en México? ¿Cuánto hace falta? ¿Cómo se están preparando ustedes mismos y cómo se está preparando la sociedad para ustedes? Yo soy técnico, yo soy de desarrollo. Si a mí me preguntas de desarrollo de software, sí te puedo decir que en México está bajando la gente de desarrollo, o sea, está bajando la calidad, está yendo mucha gente a otros lados y las universidades no están entrando. Hace 10 años entraban más chicos a carreras de ingeniería de software y todas las parecidas, y ahora ya no están entrando. O sea, con los investigadores estaba platicando, ya no hay que ir a buscarlos a otros lugares, hay que promover, no hay. Guadalajara está empezando muy, muy fuerte allá, y Mérida son de los lugares que están empezando, y estoy en la Ciudad de México. O sea, eso te puedo decir. Yo te puedo decir que también en estadísticas, el 70-80% de los proyectos de software en México, bueno, y eso también a nivel mundial, fallan, se retrasan y cuestan más. Entonces, ahí tenemos un problema de software. Quisiera que me contaran ese problema del lado de usted. Bueno, si me dejan, creo que a nivel de educación es muy triste. Por ejemplo, voy a hablar por la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, yo creo que ni saben, o sea, que es FinTech, ¿no? Y es muy triste, o sea, si de verdad exalumnos intentamos llegar y, oigan, háganos caso, este tema que está súper interesante y sí, pero no nos interesa tanto, ¿no? Creo que igual se platicó en la educación y justo las universidades, no quiero decir que todas, porque hay algunas que ya están como volteando a ver este tema. En cuanto a los abogados, pues bueno, si entiendes un poco el sistema financiero, creo que no te va a ser nada complicado llevar FinTech. El tema es entender lo que hacen ustedes, o sea, entender sus tecnologías, entender cómo ven el producto que van a sacar. Es ahí lo complicado, porque a veces el abogado pues, no entiende eso. Y por más que a veces le intentas echar ganas, y luego sí. Y mira, entonces sí, creo que es prepararse día a día. Y es un reto para todos, de cualquiera de los dos lados. Estamos en un problema a nivel nacional con esta ley, que no hay gente para atacar eso, ¿no? No, sí, porque sí hay muchos abogados financieros, entonces nada más es cosa que se peguen a ustedes para que funcione. Entonces, no lo veo tan problema. No sé, Nada más el concepto que está tan de moda, evangelizar. Es empezar a hacer, evangelizar, porque herramientas ya están, más o menos. De hecho, más que menos, hay en las reglas. Entonces, es evangelizar. Porque a mí también me tocó ir a la UNAM, les toqué la puerta y les digo, oigan, legal hackers, tenemos acuerdo con el doctor, porque también es un hecho, la cultura, la esfera leguleya, la gran esfera leguleya del abogado tampoco está permitiendo que nos bajemos de este mundo etéreo de las leyes a escuchar la necesidad tecnológica. Entonces, es también ahí un gran tema. Entonces, hay todo, hay hasta talento, hay forma de verlo, hay forma de masticarlo, comerlo y de producir cosas buenas. Nada más hay que bajarle un poquito a este ego también de abogado y de temas que a veces sentimos que lo manejamos todo, ¿no? Entonces, órale, a platicar estos lenguajes, estos temas. Creo que es ahí, al menos yo es ahí donde veo la laguna, pero está el campo puesto. Entonces, no está tan grave. No, y tocaste un punto pero doctoral en temas de tecnología. En el despacho tenemos 2 reglas. O sea, es Z x igual más Y. O sea, te preguntan algo, es sí, no, y se puede por esto, y son los riesgos. ¿Por qué? Porque el abogado, híjole, de pronto cuando hablas con un litigante es, no, mira, de acuerdo a lo que digas. Y segunda regla es peras y manzanas. O sea, quitamos el traje de abogado y decimos, a ver, explícame con peras y manzanas, ¿cómo operas? O sea, a lo mejor de tus fierros no te voy a entender nada, pero me va a dar una idea general de cómo opera desde las entrañas.
Entonces, creo que parte de la formación de los abogados ya tenemos que ser, de cierta forma, programadores, porque todos los lenguajes son como doctores los programadores. De repente nos sacamos conceptos que... Y luego, a veces, por muchas veces, los abogados se leen, güey, yo no pregunto, yo lo sé. No, o sea, hay que bajarse y preguntar, a ver, ¿qué es un proof of work? O sea, ¿qué es un código fuente? Génesis, ¿de qué me hablas? De la Biblia, ¿sabes? Entonces, hay que bajarse ese lenguaje, hay que entenderlo, hay que masticarlo, y sobre todo, eso se lo digo a cada uno de ustedes, hay que vivirlo. O sea, cuando llega alguien, acá en la Supergeek, que llega y baja la aplicación, oye Jorge, mira, funciona así, no sé qué, vamos a ocupar este sistema ahora para manejar todos los asuntos. Espera, ¿no? Pero creo que esa hambre de conocimiento de otros temas adicional a la abogacía, y esa curiosidad es lo que nos va a permitir, como abogados, entender esta ley y aplicarla realmente a los sectores a los que están surgiendo. Si me permiten, yo creo que es importante darnos cuenta que estamos en la economía de la viralidad y que por más que el gobierno trate de alcanzar a esa economía de la viralidad, pues sí, tratarán de poner trabas, pero en realidad no creo que nos alcancen, y eso es muy importante entenderlo. Sí, les van a faltar muchísimas manos, y pues la economía de la viralidad es lo que nos está haciendo realmente traer este tipo de cosas, como monedas, blockchain, fintech. Y si lo entendemos, realmente es un cambio, y ahí está realmente poder hacer un cambio. Y tomando más rapidísimo, pregunta, y es en el mejor de los sentidos, ¿cuántas veces has leído tú la ley FinTech desde el punto de vista jurídico? La empecé a leer, pero como me cuesta mucho trabajo, que hay muchas cosas. No, esto, la leí hasta la mitad de crowdfunding, hace rato de hecho lo dije. No le dejaba que lo leí de crowdfunding. Porque de hecho, a lo mejor ustedes no conocen mucho de crowdfunding, pero... No, pero ¿cuántos de aquí son abogados fuera de nosotros tres? ¿Cuántos han leído la ley FinTech en términos jurídicos? El reclamo no es el reclamo, debe ser multidisciplinario, debe ser interoperable. Es cierto, los abogados tenemos que conocer de financiero, de economía, de psicología y obviamente de código, pero no nomás los abogados, ustedes también tienen, es multidisciplinario. De nada sirve que nosotros como abogados, porque tenemos una visión muy particular, si tú que eres ingeniero, programas, no tienes, o al menos te sensibiliza la parte legal, careces de una gran área de oportunidad. Parte económica, parte cultural. Entonces creo que ya no podemos estar en hace 50 años donde estaba en una corporación y yo solo, ¿no? Las facturas, no, cuentas por cobrar. Entonces el de cuentas por cobrar. Ya no. Bueno o malo, no sé, la situación es esta. Entonces, todo mundo debe de ser multidisciplinario. Yo entiendo que nuestra parte es jurídica, habrá la parte de desarrollo, económica, pero si no podemos platicar, nada. Y Pero ya ahí que está está el punto. Sí, perdón. en comunicarnos todos. Aquí hay un punto muy importante. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar para la creación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, y uno de los reclamos del sector tecnología empresarial es de que necesitamos ingenieros que tengan los skills, pero que ya también traigan el conocimiento legal. Ejemplo, bases de datos. ¿Cuál es el tratamiento de datos personales que tienes que dar? ¿Puedes hacer tratamiento de datos personales sensibles? ¿Puedes hacer bases de datos de personas sensibles? Entonces, el reclamo del sector empresarial es de que necesitamos ingenieros que tengan conocimientos legales, así como necesitamos abogados que tengan conocimientos técnicos. Yo te puedo contar, donde yo laboro en el IFOTEC, tenemos una maestría en Derecho y Tecnología, Derecho y TIC. Entran ingenieros, así entran economistas, así entran abogados. Hablar de materias de Derecho y Tecnología, ¿sabes cómo más son Derecho y Tecnologías? En materia de seguridad de la información, sé que tenemos el Politécnico que tiene la maestría de seguridad de la información. Yo me metí a ver cuáles son los requisitos de ingreso, no aceptan abogados, solamente ingenieros y economistas. Dije, bueno, ¿por qué la exclusión si en otras carreras se está abriendo para ingenieros? Porque a nosotros como abogados no nos dejan entrar, porque un abogado con la experta de seguridad de la información sería muy bueno para lo que nosotros hacemos. Entonces sí, es multidisciplinario. Sí necesitamos, yo incluso soy asesora del posgrado de la UNAM, sí hay gente, aquí el problema es de que a los chicos les quitaban la materia de Derecho Informático, yo creo que ustedes deberían ser los que digan, oigan, necesitamos estas materias por esta necesidad, porque el sector lo pide. Los alumnos se meten en Derecho a exigir. A mí me invitaron como asesora externa
Y yo estoy asesorando gente como asesora externa en la UNAM. Sin problemas, tengo justamente una tesis en materia de Bitcoin y lavado de dinero. Entonces, todos esos temas sí los estamos tratando, pero también es muy importante que los alumnos digan, necesitamos estas materias, ingenieros. Necesitamos en la carrera ver por lo menos una materia, no vas a meter derecho duro y demás, pero por lo menos protección de datos, porque voy a hacer bases de datos y necesito saber con qué tengo que cumplir. Y ya vas a tener ese plus para el sector empresarial, vas a decir, tienes los skills, pero ahora sí ya palomita, porque ya sabes algo de nociones legales. Y en verdad es lo que se necesita. Sí es multidisciplinario, no podemos aislarlos. Si hablamos de gobernanza de Internet, donde todos estamos dentro, tiene que ser también de esta forma. España está planteando que sus abogados ahora sepan procesar y cuando crecen ya tengan esas capacidades, esas competencias. Bueno, ahí la desventaja de la UNAM es que si vamos los alumnos a proponer materias, se tardan 8 años en que aprueben. Y la tasa no hay problema, ¿no? Entonces, la tesis del valor, yo le hice en Share Economy, que es un tema que nadie, o sea, que así, buscando asesor, tuve que buscar un asesor externo, o sea, fue un relajo, pero dentro de las clases hablabas así de tu clase, no sé, bancario, le decían, sí, oye, maestro, ¿y qué sabe de fintech? Y te voltean a así como, así, no te hacían caso. No hay que limitarse a la educación de las escuelas, se puede dar bastante y los multiconocimientos, por así decirlo, es una nueva moneda de cambio y si no la tienes, estás fuera. No, y por algo también terminé sin fintech, ¿no? Me gustó y adelante. Sí, como apología a las universidades, por ejemplo, al menos en el poli, en la carrera de sistemas computacionales, en base de datos, en la materia de base de datos, no ves el manejo de información confidencial o privada. Sin embargo, cuando ves licencias de software y mejores prácticas, sí te enseñan a hacer un manejo adecuado de las bases de datos. Si son temas sensibles, cómo incluso hacer que el operador de base de datos vea que ahí hay algo, pero que no sepa, o sea, que venga ahí, o sea, que venga ahí algo elegible. El aviso de en la universidad actualmente sí te enseñan a manejar ese clase de cosas. Por ejemplo, el INACITE, que es el Instituto Nacional de Ciencias, también ha hecho varios proyectos donde hacen inclusión sobre cadena de experiencias. Se han hecho varios proyectos de esa manera. Y el no dejar entrar a los abogados a la maestría de seguridad de la información, perdón,